Heredé un conglomerado valorado en 200 millones de euros. Mi marido me llevó de viaje. Durante una inmersión, un joven muchacho se me acercó de repente y me dijo: «Tu botella de oxígeno está envenenada, huye». Gracias a él, sobreviví, y mi regreso supuso la ruina total para la familia de mi esposo. El sol de Mallorca derramaba una luz dorada como la miel sobre el mar azul turquesa. Apoyé mi cabeza en el hombro de Javier, el hombre con el que había compartido los 5 años más dulces de mi vida. El lujoso yate se mecía suavemente, como una nana susurrada por el océano. Hacía apenas un mes, mi padre, el hombre más grande de mi vida y presidente del Grupo Ibérico, había fallecido repentinamente de un infarto. El dolor de la pérdida casi me destruye, pero Javier estuvo ahí, siendo mi hombro y mi pilar. Se encargó de todo, desde el funeral de mi padre hasta ayudarme a asumir la presidencia. Un puesto que me quedaba enorme. Dijo que necesitaba un viaje para recuperar el ánimo. Y Mallorca, el lugar donde celebramos nuestro amor, era la mejor opción. Bajemos a bucear para ver los corales. Cariño, susurró Javier, apretando suavemente mi mano. Hay unas formaciones preciosas aquí, te van a encantar. Sonreí y asentí. Bajo esas aguas cristalinas, el mundo parecía más silencioso, más pacífico. Quizás todas las preocupaciones y la carga de ser una nueva presidenta con poco más de 30 años se desvanecerían temporalmente. Nos pusimos los trajes de neopreno y comprobamos el equipo. Javier me colocó la botella de oxígeno con cuidado. Su mirada rebosaba una tierna preocupación. «Ten mucho cuidado, mi querida presidenta». Me reí, sintiendo un calor reconfortante. Saltamos juntos a las frescas aguas. El mundo submarino era mágico. Bancos de peces de colores revoloteaban alrededor de los corales como en un jardín de cuento de hadas. Nadé de la mano de Javier, explorando la belleza del océano. La paz comenzó a calar en mi alma. Estábamos en una zona bastante profunda, donde enormes corales cerebros se apilaban formando pequeñas cuevas. Javier me hizo una señal, apuntando hacia un pez payaso que se asomaba juguetón desde una anémona. Sonreí y levanté mi cámara acuática para capturar el momento. Justo entonces, desde detrás de una gran formación de coral, apareció de repente una pequeña figura. Era un niño de unos 10 u 11 años. Sus rasgos eran claramente germano-españoles, con unos penetrantes ojos azules, pero el pelo negro azabache. Llevaba un equipo de buceo, aunque mucho más viejo que el nuestro. Nadó rápidamente hacia mí con una mirada de urgencia. Javier estaba un poco más adelante y no pareció darse cuenta. El niño se acercó a mí. Me sentí un poco sorprendida y recelosa. Levantó una pequeña pizarra con una frase escrita: «Tu botella de oxígeno está envenenada. Huye». Todo mi cuerpo se paralizó. Las palabras en la pizarra fueron como una descarga eléctrica helada recorriendo mi espalda. ¿Veneno en mi botella? Miré al niño. Sus ojos azules reflejaban un pánico y una sinceridad extraños. No tenía motivos para mentir. Pero, ¿quién haría algo así? Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sin embargo, la razón me dijo que debía mantener la calma. Si entraba en pánico, quienquiera que estuviera observando sabría que lo había descubierto. Y esa persona podría ser la que nadaba no muy lejos de mí. Miré de reojo a Javier. Seguía absorto con los peces. Su espalda, como siempre, parecía fuerte y fiable. No, no podía ser él. Respiré hondo, intentando regular mi pulso. El niño me miró, asintió rápidamente y se retiró, desapareciendo tras los corales. Tenía que salir de allí de inmediato. Me llevé la mano al cuello, haciendo la señal de que tenía problemas con el equipo. Luego, le di un golpecito en el hombro a Javier. Se giró y, al ver mi señal, sus ojos mostraron preocupación. Nadó rápidamente hacia mí, me rodeó la cintura con el brazo y me ayudó a subir a la superficie. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?», preguntó Javier con voz alarmada en cuanto nos quitamos las máscaras. «No sé», fingí jadear con la voz temblorosa. «De repente me cuesta respirar, siento un dolor agudo en el pecho. Creo que el equipo tiene un problema. Dios mío, volvamos al barco ahora mismo». Javier no dudó ni un segundo. Me ayudó a nadar de vuelta al yate, anclado cerca. Al llegar a la cubierta, me dejé caer, fingiendo toser violentamente. Javier, presa del pánico, me quitó la botella de oxígeno de la espalda. «Lo siento mucho», dijo con una mirada de compasión. «Debería haberlo revisado mejor. ¿Cómo te encuentras?» «Estoy mejor», dije, forzando una sonrisa débil. «Seguramente ha sido un pequeño fallo. Descansaré un rato dentro y se me pasará». Me ayudó a entrar en el camarote. Me senté en el sofá mientras él iba a por un vaso de agua tibia. Seguí su figura con la mirada y luego miré por la ventana. Mi botella de oxígeno seguía en la cubierta. La advertencia de aquel niño misterioso resonaba en mis oídos.
Una sensación de inquietud helada comenzó a apoderarse de mi corazón, eclipsando la deslumbrante belleza del mar y el cielo de Mallorca. En cuanto Javier salió del camarote para hacer una llamada, saqué mi segundo teléfono, el teléfono seguro que mi padre me había dado hacía tiempo, indicándome que solo lo usara en la más extrema urgencia. Marqué el número de Manuel, el jefe de seguridad del grupo, un hombre de lealtad absoluta a mi familia. Mi padre solía decir que, si algo pasaba, la única persona en la que confiaba plenamente, aparte de mí, era Manuel. Dígame, señorita Isabel. La voz de Manuel al otro lado era firme y tranquilizadora. Manuel, intenté que mi voz sonara lo más calmada posible. Necesito que me ayudes con algo extremadamente urgente y secreto. ¿Dónde estás? Estoy en Madrid, pero si usted lo ordena, puedo estar en cualquier lugar en cuestión de horas. Perfecto. Ven a Mallorca inmediatamente. Estoy en el yate Ibérico 09, anclado en una cala apartada. Te enviaré la ubicación. Trae a tu equipo de más confianza y a un experto en química. Hay una botella de oxígeno en la cubierta. Necesito que la analices de inmediato. Que nadie se entere. Especialmente mi marido. Manuel no hizo preguntas. Solo respondió con un breve y claro: entendido, señorita. Estaré allí lo antes posible. Colgué, borré el historial de llamadas y guardé el teléfono justo antes de que Javier entrara sonriendo. Acabo de hablar con el médico. Dice que puede que hayas sufrido un pequeño shock por la inmersión, que con descanso te recuperarás. Esta tarde no iremos a ningún sitio. Nos quedaremos en el yate. Asentí, fingiendo cansancio y quedándome dormida. Pero en mi cabeza, miles de preguntas daban vueltas. Si lo que el niño dijo era cierto, si la botella realmente contenía veneno, ¿quién era el culpable? ¿Y cómo lo sabía ese niño? ¿Quién era él? 3 horas después, mientras fingía dormir, mi teléfono secreto vibró. Un mensaje de Manuel. Hemos llegado. Procediendo. Manténgase a salvo, señorita. Respiré aliviada. Con Manuel aquí, me sentía un poco más segura. Poco después, Javier dijo que tenía una reunión online urgente con unos socios, que necesitaba tranquilidad y se encerraría en su despacho del yate. Era mi oportunidad. Me deslicé hasta la cubierta de popa, donde Manuel me había citado. Iba vestido de paisano, como un turista cualquiera, esperando con otro hombre. Señorita Isabel. Manuel inclinó la cabeza. Este es el profesor Ramos, nuestro experto. Hemos hecho un análisis preliminar. Tal como dijo, en la botella hay una pequeña cantidad de un compuesto extraño, incoloro e inodoro. Este compuesto, al ser inhalado en dosis bajas, no causa la muerte inmediata, sino que destruye lentamente el sistema nervioso, provocando síntomas de debilitamiento similares a una enfermedad natural. Si hubiera buceado más profundo y durante más tiempo, probablemente. Manuel no terminó la frase, pero yo entendí. Mi corazón se encogió como si alguien lo estuviera estrujando. Era verdad. Alguien quería matarme de forma lenta y silenciosa. ¿Y el niño? Pregunté con la voz quebrada. ¿Habéis encontrado al niño que me avisó? Lo hemos encontrado. Se llama Leo. Es un niño germano-español. No está muy bien, parece aterrorizado. Lo hemos llevado a un lugar seguro en la isla. Dice que quiere verla en persona. Inmediatamente subimos a una lancha rápida y dejamos el yate. Manuel había preparado una villa discreta en un resort aislado. Leo estaba acurrucado en un sofá, temblando. Al verme entrar, sus ojos azules se abrieron de par en par, mezclando miedo y una chispa de esperanza. Me senté a su lado y le pregunté suavemente en español. Hola, Leo. Soy Isabel. Gracias por salvarme. ¿Puedes contarme qué ha pasado? Leo me miró un buen rato antes de empezar a hablar en voz baja. Su acento era extraño, pero lo entendí perfectamente. Su padre era un profesor de química germano-español, un genio en toxicología. Hacía mes y medio, un empresario español adinerado lo contactó en Berlín para encargarle una neurotoxina extremadamente potente e indetectable a cambio de una suma muy elevada. Su padre, que necesitaba fondos para una investigación, aceptó venderla, pero tras la entrega, se sintió inquieto. Hizo una copia de seguridad de todos los datos, la fórmula, las transacciones y la información del comprador. Unas semanas después, su familia fue atacada en su casa de Berlín por un grupo de desconocidos. Sus padres y su hermana pequeña fueron asesinados. Leo logró escapar escondiéndose en un compartimento secreto. Antes de morir, su padre solo tuvo tiempo de gritarle que fuera a España, buscara a la mujer de la foto de la transacción y le entregara un pendrive. Los asesinos incendiaron la casa para borrar pruebas, pero Leo consiguió llevarse el pendrive. Había llegado a Mallorca, me reconoció por las fotos de los periódicos
y me había estado siguiendo durante días, esperando la oportunidad de advertirme. ¿Qué aspecto tenía ese empresario?, pregunté, con el corazón en un puño. Leo levantó sus ojos llenos de lágrimas y me miró. Iba con otro hombre, pero el que pagó y habló más. Se parecía mucho al hombre que estaba contigo esta mañana. El niño, temblando, sacó un pequeño pendrive de su bolsillo y me lo entregó. Mi padre dijo que toda la verdad está aquí. Por favor, venga a mi familia. Apreté el pendrive helado en mi mano. Mi mundo entero se vino abajo. El hombre que estaba conmigo esta mañana. Javier. Mi marido. No podía ser. Regresé a la villa segura con Manuel. Leo fue llevado a descansar a una habitación separada, con gente de Manuel vigilando fuera. El niño estaba agotado tras semanas de terror. Yo, en cambio, no podía descansar. El pendrive en mi mano pesaba 1 tonelada. Necesitamos al mejor informático, le dije a Manuel, con la voz seca. Ya lo tengo preparado, respondió. Me llevó a otra habitación donde un joven estaba sentado frente a un moderno equipo informático. Este es Alex, el mejor hacker de sombrero blanco que conozco. Asentí, saludé a Alex y le entregué el pendrive. Descífralo, cueste lo que cueste. Al conectar el USB, tal como esperaba, estaba protegido por múltiples capas de encriptación complejas. El sudor perlaba la frente de Alex mientras probaba un método tras otro. El tiempo pasaba con una lentitud agónica. Yo me senté a su lado, con las manos entrelazadas, sin apartar la vista de la pantalla. Cada línea de código que aparecía era como una cuchillada en mi corazón. Ansiaba saber la verdad, pero al mismo tiempo temía enfrentarme a ella. Después de casi 2 horas, Alex soltó un pequeño grito ahogado. Ya está. La última capa de protección ha caído. El padre de este chico era un genio. Creó su propio algoritmo de encriptación. En la pantalla, empezaron a aparecer carpetas. Alex abrió una llamada Proyecto Cobra. Dentro había una serie de archivos científicos, fórmulas químicas complejas que no entendía. Pero había un informe resumen escrito en español. Lo leí por encima. Describía en detalle una neurotoxina con el nombre en clave N27. Este veneno, al entrar en el cuerpo, no causaba síntomas inmediatos. Se acumulaba gradualmente en los tejidos grasos y luego se liberaba lentamente, atacando el sistema nervioso central, provocando falsos infartos, derrames cerebrales o un debilitamiento general sin dejar rastro en las pruebas forenses habituales. Sentí que el corazón se me paraba. El informe de la autopsia de mi padre concluyó que murió de un infarto agudo de miocardio. Alex abrió otra carpeta llamada Transacción. Dentro había archivos sobre el trato. Un contrato de compraventa del N27 por 5 millones de euros. El vendedor era la compañía química del padre de Leo. El comprador, una empresa fantasma con sede en Singapur. Pero en la última página, la firma del representante del comprador era una que nunca podría olvidar. La firma de Javier. Junto a ella, el sello de su empresa privada, la que siempre decía que estaba en pérdidas. La fecha del contrato era de 1 semana antes de la muerte de mi padre. Se me hizo un nudo en la garganta. Todo a mi alrededor empezó a volverse borroso. Pero aún había más. Una última carpeta llamada Audio. Alex me miró con duda. Ábrela, ordené, con una voz que apenas reconocía como la mía. Alex pulsó play. Sonó una grabación de audio. No una, sino 2 voces. Una era la voz grave y cálida de Javier, dolorosamente familiar. La otra, aguda y maliciosa, era la de Carlos, mi primo, el que siempre me había envidiado porque mi padre no le dejó el grupo a él. ¿Todo en orden?, se oía la voz de Carlos. ¿El viejo no sospecha nada? Tranquilo, Carlos, se rió Javier. Se fía de mí ciegamente, me ve como a un hijo. Le preparo el té personalmente cada día con un pequeño ingrediente especial de Alemania. Ni el mejor médico podría concluir otra cosa que no fuera agotamiento por exceso de trabajo. Pronto, el grupo ibérico será nuestro. ¿Y qué hay de Isabel?, preguntó Carlos. Es una piedra en el zapato. Esa niñata es fácil, respondió Javier. Su voz, antes tan dulce, ahora sonaba repugnante. Está loca por mí. Hará lo que yo le diga. Cuando el viejo se haya ido, la enviaré lentamente al otro mundo a reunirse con su papi. Un accidente, un shock alérgico, pan comido. Para entonces, yo seré su marido legal y tú su primo más cercano. Este conglomerado, estos 200 millones, serán nuestros. La conversación continuaba con sus planes sucios, sus palabras venenosas dirigidas a mí y a mi padre, a quien yo adoraba. Dejé de escuchar. Todos los sonidos a mi alrededor se desvanecieron. Las pruebas eran abrumadoras.
El marido al que le había entregado todo mi amor durante 5 años, el que me había jurado cuidarme toda la vida, era el mismo que había asesinado a mi padre y planeaba matarme a mí. Él, junto a mi primo a quien siempre había respetado, había montado una farsa perfecta para robarlo todo. Amor, confianza, felicidad, todo hecho añicos. No lloré, no grité. Un vacío aterrador se apoderó de mí. El dolor se transformó en una ira gélida. Me levanté y miré a Manuel. Mis ojos ya no mostraban ni una pizca de debilidad. Manuel, prepáranos para volver a Madrid. Es hora de que yo misma reescriba el guión de esta obra. El colapso duró solo un instante. Inmediatamente después, una calma extraña me envolvió. Las lágrimas no podían caer, porque el dolor se había convertido en odio, y el odio había forjado una voluntad de acero. Me miré en el espejo. Ya no era la joven heredera débil que solo conocía el amor, ni la presidenta novata abrumada por una carga demasiado grande. En mis ojos ahora solo había determinación y un fuego de venganza que ardía lentamente. «Señorita, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Manuel. Su voz denotaba preocupación, pero también disposición. «Podríamos entregar todas estas pruebas a la policía. Con lo que tenemos, seguro que pagarán por ello». Negué con la cabeza. «Aún no, Manuel. La mayoría de estas pruebas son digitales. Javier y Carlos son astutos, tienen contactos, podrían encontrar la forma de negarlo todo o destruir las pruebas. Además, tienen un as en la manga que aún no conocemos, ese proyecto K que mencionó el padre de Leo. No podemos alertarlos. Si muero o si saben que los he descubierto, todo terminará». Caminé de un lado a otro de la habitación, mi mente trabajando a una velocidad sin precedentes. Todas las piezas del puzzle empezaron a encajar. «Creen que soy un cordero inocente», dije, con una sonrisa fría asomando en mis labios. «Pues seguiré interpretando el papel del cordero, incluso más inocente, más débil. Volveré y haré el papel de la esposa que confía ciegamente en su marido, la presidenta títere que no sabe nada de negocios y depende por completo de la guía de Javier y la ayuda de su primo Carlos». Manuel me miró, algo sorprendido por mi cambio, pero rápidamente entendió. «Quiere usar sus propios planes contra ellos». «Exacto», respondí. «Quieren que muera, pero no de inmediato. Me necesitan viva como tapadera para tomar el control legal del grupo. Ese es nuestro tiempo. Necesito tu ayuda en 3 cosas. Primero, protege a Leo a toda costa. Es el testigo más importante y le debo la vida. Llévalo a un lugar donde nadie pueda encontrarlo. Segundo, investiga en secreto a Verónica, la amante de Javier. Quiero saberlo todo sobre ella. Tercero, infiltra a tu gente en el círculo más cercano de Javier y Carlos. Vigila cada uno de sus movimientos, cada llamada, cada reunión. Necesitamos más pruebas, pruebas irrefutables». «Entendido, señorita». «Todo se hará con la máxima discreción», aseguró Manuel. Y yo continué. «Volveré al grupo ibérico. Ese sillón de presidenta me lo dejó mi padre. No solo me sentaré en él, sino que tomaré el poder de verdad. Consolidaré mi posición, eliminaré poco a poco a los secuaces de Carlos y traeré de vuelta a la gente leal a mi padre. Esta guerra no se librará en los tribunales, sino en la sala de juntas del grupo ibérico». El plan estaba trazado. Ya no tenía miedo. Ahora, cada día junto a Javier sería una actuación. Cada palabra de amor que le dijera sería una maldición. Cada sonrisa mía ocultaría un puñal esperando el momento de atacar. El vuelo de Mallorca a Madrid pareció interminable. Me senté junto a Javier, apoyando la cabeza en su hombro como solía hacer. Me rodeó con su brazo, susurrando dulces palabras de consuelo. «Cuando lleguemos a casa, descansa mucho, cariño. Deja que Carlos y yo nos encarguemos de todo en la empresa». Levanté la vista hacia él forzando las lágrimas. «Gracias, amor. Sin ti no sé qué haría». Javier sonrió satisfecho. Una sonrisa que antes me parecía la más cálida del mundo, pero que ahora solo me provocaba una náusea profunda por su falsedad. No sabía que el cordero que abrazaba estaba listo para convertirse en lobo. La casa acababa de empezar. El primer día de vuelta en el grupo ibérico, elegí deliberadamente un vestido blanco, elegante y sencillo, y un maquillaje ligero para dar una apariencia frágil, necesitada de protección. Javier me acompañó hasta la puerta del despacho presidencial. «Tú quédate aquí y descansa. Yo presidiré las reuniones de hoy. Si necesitas algo, llámame». Asentí dócilmente, mirándole marchar con ojos llenos de confianza. Pero en cuanto la puerta se cerró, la sonrisa desapareció de mi rostro. Pulsé el botón del interfono. «Señorita García, convoque a todos los jefes de departamento a la sala de juntas principal en 15 minutos. Yo presidiré la reunión». La secretaria se sorprendió un poco, pero obedeció de inmediato.
15 minutos después, entré en la sala de juntas. Todos los directores estaban presentes. Javier y Carlos también estaban allí, sus rostros no podían ocultar su asombro. Buenos días a todos, dije. Mi voz aún sonaba débil, pero mis ojos miraban fijamente a cada persona. Gracias por venir. Sé que el fallecimiento de mi padre es una gran pérdida, y que todavía soy muy inexperta en este puesto. Sin embargo, el Grupo Ibérico fue la obra de su vida. No puedo permitir que se hunda. A partir de hoy, dirigiré personalmente todas las operaciones del conglomerado. Vi a Carlos esbozar una sonrisa burlona, mientras Javier fruncía el ceño. Isabel, intervino Javier con tono preocupado. Acabas de volver de viaje, tu salud no está recuperada. Deja que Carlos y yo nos ocupemos. No tienes que esforzarte tanto. Gracias, Javier, me giré para mirarlo, sonriendo dulcemente. Pero precisamente porque quiero que mi padre descanse en paz, debo ser más fuerte. Confío en que con tu ayuda, la de Carlos y la de todos los aquí presentes, lo conseguiré. Sin darles oportunidad de interrumpir, continué. Lo primero, quiero restituir en sus puestos a quienes fueron la mano derecha de mi padre. Señor Morales, le invito a volver como director financiero. Señor Ortega, el Departamento de Estrategia necesita su experiencia. Espero que todos me ayuden a llevar esta carga. El señor Morales y el señor Ortega, dos directores veteranos que Carlos había forzado a una jubilación anticipada tras la muerte de mi padre. Me miraron atónitos, con gratitud y emoción en sus ojos. Los aliados de Carlos en la sala empezaron a murmurar. Era mi primer golpe. Lo segundo, continué, mi voz volviéndose más seria. He oído rumores sobre la falta de transparencia en algunos proyectos del Departamento de Desarrollo, del que Carlos es responsable. Carlos, como encargado, supongo que entiendes a qué me refiero. El rostro de Carlos cambió de color. Ese departamento era su feudo personal, desde donde desviaba fondos de la empresa. Para garantizar la integridad del grupo, he decidido contratar a una firma de auditoría independiente de prestigio internacional para que audite todas las operaciones del Departamento de Desarrollo de los últimos 3 años. Durante la auditoría, Carlos quedará temporalmente suspendido de su cargo de vicepresidente para garantizar la objetividad. Yo supervisaré directamente su trabajo. La sala de juntas estalló. Nadie podía creer que una mujer aparentemente frágil como yo pudiera tomar decisiones tan audaces. Carlos se levantó de un salto, con la cara roja de ira. Isabel, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Sabes lo que dices? ¿Con qué derecho me suspendes? Con el derecho que me otorga ser la presidenta del Consejo de Administración, respondí, con voz gélida, sin rastro de afecto familiar. Y lo hago por el bien del Grupo Ibérico. Carlos, si estás limpio, no tienes nada que temer de una auditoría, ¿verdad? Carlos se quedó sin palabras. Miró a Javier en busca de ayuda, pero Javier también estaba estupefacto. Seguramente no esperaba que su gatita sacara las garras, pero delante de toda la directiva no podía defender a Carlos de forma tan descarada. Solo pudo levantarse y decir con torpeza: creo que la decisión de Isabel es un poco precipitada, pero quizás sea necesaria para aclarar las cosas. Carlos, tómate un descanso. Carlos salió furioso de la sala. Sabía que la guerra por el poder había comenzado oficialmente. Había ganado el primer asalto, pero también sabía que, a partir de ese momento, ya no me subestimarían. Las conspiraciones contra mí se volverían, sin duda, mucho más peligrosas y crueles. Esa noche, Javier volvió a casa con una expresión muy diferente. Ya no había ternura, sino un escrutinio frío. Se sentó frente a mí en la cena, en un silencio inusual. Yo mantuve mi papel de inocente, sirviéndole comida como si nada. Hoy me has sorprendido, dijo finalmente, haciendo girar su copa de vino. No pensaba que pudiera ser tan decidida. Yo tampoco quería, respondí, con un toque de tristeza, pero pienso en mi padre, en su legado. No puedo dejar que gente mala dañe el grupo. Aunque Carlos sea mi primo, los negocios son los negocios. ¿He hecho bien, verdad, cariño? Levanté mis ojos llorosos hacia él, una pregunta que era a la vez una sonda y una muestra de debilidad, de necesidad de apoyo. La tensión en el rostro de Javier se relajó un poco. Quizás volvió a creer que mis acciones de hoy no eran más que un arrebato de una joven que intentaba demostrar su valía tras la muerte de su padre. Y no un plan meticulosamente calculado. Has hecho lo correcto, dijo, su voz suavizándose. Es que me preocupo por ti. Los negocios son complicados, no te cargues con tanto. Déjamelo a mí, yo me encargaré de todo. Asentí sumisamente, pero por dentro sonreía con desdén. Tal como esperaba, aún no se había dado cuenta de que la presa había empezado a tender una trampa al cazador. Pocos días después llegó un informe de Manuel.
Había investigado la identidad de la amante de Javier. Al leer el nombre en el expediente, me quedé helada. Verónica Ruiz, una antigua compañera de la universidad. Verónica había estudiado farmacia. Era inteligente y ambiciosa. En aquel entonces había mostrado interés por Javier, pero él no le correspondió. ¿Quién iba a decir que, después de tantos años, estarían liados? Y lo que era peor, ahora trabajaba para una multinacional farmacéutica especializada en la investigación de compuestos químicos. Sus conocimientos eran la pieza que faltaba en el rompecabezas, explicando cómo Javier pudo usar el veneno de forma tan sofisticada. Manuel también había conseguido instalar un micrófono diminuto en el teléfono que Javier usaba para sus comunicaciones privadas. No tuve que esperar mucho para conseguir lo que necesitaba. Esa noche, yo estaba en la biblioteca, fingiendo leer documentos, mientras Javier hablaba por teléfono en el balcón. A través de un pequeño auricular Bluetooth, escuché claramente la voz aguda de Verónica. ¿Has visto a tu mujercita hoy? ¡Qué aire se da!, atreviéndose a suspender a Carlos. Ya no es la niña ingenua que creías. No te preocupes, la voz de Javier sonó grave y llena de desprecio. Se le pasará la rabieta. Unas cuantas palabras bonitas y volverá a comerme de la mano. Pero tienes razón. Tenemos que acelerar el plan. Si sigue en el poder mucho tiempo, las cosas se pueden complicar. ¿Y cuál es el plan?, preguntó Verónica. ¿El método antiguo otra vez? Llevará demasiado tiempo. No respondió Javier. El método antiguo es muy lento. Estoy pensando en un accidente, o quizás un shock anafiláctico severo. Tú eres farmacéutica. Sabes más de esto que yo. Busca algo que pueda causar una reacción violenta combinado con el antihistamínico que suele tomar para su alergia. Tiene que parecer un accidente, sin dejar rastro. Mi corazón se heló. No solo querían matarme, sino que querían hacerlo de forma más cruel y rápida, usando mi propia alergia al polen para crear una muerte de apariencia natural. De acuerdo, rió Verónica. Eso no es difícil. El próximo fin de semana, el Grupo Ibérico tiene un viaje de negocios a la Costa Brava para inspeccionar el nuevo proyecto de resort, ¿no? Un lugar con montañas y mar es perfecto para que ocurra un pequeño accidente. Buena idea. Queda decidido. Después de que todo acabe, le haré firmar un poder notarial completo sobre sus bienes, con la excusa de su débil salud. Y todo será nuestro. La llamada terminó. Me quedé inmóvil en la oscuridad, apretando los puños. La Costa Brava. Una trampa mortal me esperaba allí. Pero ellos no sabían que yo también necesitaba una trampa para darle la vuelta a la partida. A la mañana siguiente, durante el desayuno, fingí entusiasmo. Cariño, he estado revisando el proyecto del resort en la Costa Brava. Tiene un potencial increíble. Creo que también deberíamos invertir en energías renovables allí. He preparado un plan preliminar. ¿Le echas un vistazo? Le entregué a Javier una carpeta, lanzando un cebo jugoso sobre un proyecto de inversión en energía de miles de millones. Los ojos de Javier brillaron. Cuanto más quisiera que yo muriera rápido para poder decidir sobre estos proyectos gigantescos. Es una idea fantástica, elogió, sin apartar la vista de las cifras de beneficios previstos. Déjame estudiarlo y lo hablamos. Este fin de semana vamos a la Costa Brava y lo vemos sobre el terreno. Claro, sonreí. La sonrisa de una presa que camina alegremente hacia la trampa. 2 días antes del viaje, el Grupo Ibérico celebró su gala benéfica anual en uno de los hoteles más lujosos de Madrid. Era un evento importante, que reunía a empresarios y celebridades. Como nueva presidenta, era mi primera aparición oficial ante el público y los medios. Sabía que no era solo una fiesta, sino un escenario donde podía enviar mis propios mensajes. Elegí un vestido de noche de color azul profundo, el color del océano, misterioso e impredecible. Llevé el pelo recogido en un moño alto, dejando al descubierto mi cuello y unos pendientes de diamantes que mi padre me regaló en su último cumpleaños. Me maquillé más de lo habitual, ojos delineados y labios de un rojo intenso. Quería que esa noche todos vieran a una Isabel fuerte y poderosa, no a la chica débil que acababa de perder a su padre. Javier estaba a mi lado, elegante con un traje caro. No dejaba de alabar mi belleza, pero yo veía el cálculo en sus ojos. Quería usar mi imagen para consolidar su posición, para que todos vieran que él era el hombre detrás de la presidenta. La gala transcurrió en un ambiente solemne. Tras los discursos de los invitados, subí al escenario. Los flashes de las cámaras no cesaban. Respiré hondo, miré al público, mis ojos pasaron por encima de Javier y se detuvieron en una mesa cerca del escenario. Verónica estaba allí, hermosa y arrogante, del brazo de algún director. Ella también me miró, con un toque de desafío. Damas y caballeros, comencé mi discurso, mi voz clara y firme resonando en la sala. En nombre del Grupo Ibérico,
Les agradezco sinceramente su presencia esta noche. Mi padre, el difunto presidente, siempre creyó que los negocios debían ir de la mano de la responsabilidad social. Heredando su voluntad, hoy quiero anunciar una decisión importante. Hice una pausa para crear expectación. La sala quedó en silencio. Además de nuestras actividades benéficas anuales, el Grupo Ibérico creará una nueva fundación llamada Fundación Benéfica Leo. La fundación se centrará en apoyar, criar y proteger a niños huérfanos en circunstancias especiales, especialmente a aquellos que han perdido a sus padres en accidentes trágicos o crímenes sin resolver. Enfaticé las últimas palabras, mirando directamente a Verónica y Javier. Vi cómo la sonrisa de Verónica se congelaba, y Javier fruncía ligeramente el ceño, apretando su copa de vino. El nombre de Leo, continué, fingiendo un nudo en la garganta, no solo es en honor a un ser querido, sino que está inspirado en un niño que tuve la suerte de conocer recientemente. Un niño germano-español llamado Leo. Toda su familia, incluido su padre, un científico de gran talento, fue brutalmente asesinada a causa de sus investigaciones. El niño sobrevivió milagrosamente y llegó a España. Su historia me ha hecho darme cuenta de que en esta sociedad hay demasiadas verdades dolorosas ocultas, demasiados crímenes cometidos con tal sofisticación que no dejan rastro. La Fundación Leo nace con la esperanza de ser un refugio para víctimas inocentes como él y también un recordatorio de que la justicia, aunque tarde, debe llegar. Al terminar, hice una reverencia entre los aplausos atronadores del público. Pero no me importaban los aplausos. Me importaba la reacción de los dos que estaban sentados ahí abajo. Javier aplaudía mecánicamente, sin expresión. Sabía que en su interior había una tormenta. Verónica bajó la cabeza rápidamente fingiendo beber, evitando mi mirada. Había lanzado una piedra para sondear el terreno. Les había hecho saber que conocía la existencia de Leo. Quería que se asustaran, que se preocuparan. Un enemigo que pierde la calma es más propenso a cometer errores. El enfrentamiento silencioso entre nosotros había comenzado oficialmente, no solo en la oscuridad, sino bajo los focos más brillantes. Esa noche, al volver, Javier me preguntó por el niño Leo. Respondí vagamente que había leído su historia por casualidad en un periódico internacional. No preguntó más, pero sabía que la semilla de la duda había sido plantada en su mente. Unos días después de la gala, Manuel me trajo malas noticias. La salud de Leo había empeorado de repente. Tenía fiebre alta constante, y su cuerpo se debilitaba rápidamente. Los mejores médicos que contraté no sabían qué hacer. Decían que parecía haber una toxina crónica destruyendo su cuerpo desde dentro, pero no podían identificarla. Recordé las palabras de Leo. Su familia fue asesinada. Probablemente los asesinos también lo envenenaron para eliminar cabos sueltos. Pero la dosis fue baja o su constitución era fuerte, y por eso había resistido hasta ahora. Mi corazón se encogió. Le había prometido vengar a su familia, protegerlo. No podía dejar que muriera. ¿Qué dice el profesor Ramos, Manuel?, pregunté angustiada. Dice que para crear un antídoto necesitamos la fórmula original de la toxina N27. Los documentos del pendrive son solo un resumen, no son lo suficientemente detallados. Toda la investigación original de su padre probablemente fue destruida o está escondida en un lugar muy secreto. La fórmula original. Tenía que encontrarla. Pero, ¿dónde? La casa de la familia de Leo en Berlín había sido reducida a cenizas. Mientras estaba perdida en mis pensamientos, recordé un detalle que Leo había mencionado. Antes de morir, su padre habló de una carpeta azul. Allí guardaba sus documentos más importantes. Una carpeta física, no en un ordenador. Pero, ¿dónde estaba? Al mismo tiempo, el equipo de Manuel que vigilaba a Javier informó de algo extraño. Últimamente, Javier entraba con frecuencia en el despacho privado de mi padre en casa, una habitación a la que yo apenas había vuelto desde su muerte para no enfrentarme al dolor. ¿Qué hacía él allí? Esa noche, esperé a que Javier estuviera profundamente dormido y me deslicé en el despacho de mi padre. La habitación estaba tal como él la dejó. Encendí la pequeña lámpara de escritorio. Empecé a buscar. No sabía qué buscaba, solo una vaga intuición me guiaba. Revisé cada cajón, cada estante. De repente, mi mano tocó un grueso libro de cuero titulado Historia de la Química Alemana. Mi padre apreciaba mucho ese libro, pero estaba colocado de forma ligeramente distinta a los demás. Curiosa. Lo saqué. El interior del libro había sido vaciado, y dentro, perfectamente encajada, había una llave de metal de estilo antiguo, finamente elaborada. En la llave había una pequeña inscripción. Berliner Sparkasse, y una serie de números. Berliner Sparkasse. Era el nombre de un gran banco en Berlín. Una luz se encendió en mi cabeza. Esa llave no podía ser de mi padre.
Él no tenía cuentas en bancos alemanes, así que solo podía ser de Javier. La había escondido aquí, en el lugar que consideraba más seguro, sin sospechar que yo la encontraría. Una llave de una caja de seguridad en un banco de Berlín, el lugar donde el padre de Leo vivió y trabajó, el lugar al que Javier fue a comprar el veneno. De repente, todo cobró sentido. La carpeta azul probablemente estaba en esa caja de seguridad. El padre de Leo, con la precaución de un científico, seguramente no solo guardó los datos en un pendrive, dejó una copia física, una prueba material imposible de borrar, y de alguna manera, obligó a Javier a conservarla, quizás como parte del trato, como una garantía. Apreté la llave en mi mano. Tenía que ir a Berlín. Allí estaban las respuestas finales a la muerte de mi padre, a la tragedia de la familia de Leo, y también la única esperanza de vida para el niño. El próximo viaje a la Costa Brava ya no era una trampa que debía sortear. Se convertiría en la tapadera perfecta para que yo pudiera ir a Alemania. Tenía que convertir un complot mortal en una oportunidad para encontrar la verdad. El tiempo apremiaba, especialmente con la vida de Leo en peligro. Tenía menos de 2 días antes del viaje a la Costa Brava. Debía crear una excusa perfecta para volar a Berlín sin que Javier sospechara. A la mañana siguiente, convoqué una reunión urgente con el señor Morales, el director financiero al que acababa de restituir. Era alguien en quien podía confiar plenamente. Le conté la situación de Leo y mi plan de ir a Berlín, pero oculté la verdad sobre Javier, diciendo solo que era la única pista para encontrar al asesino de mi padre. El señor Morales, con su lealtad inquebrantable a mi padre, no dudó. Juntos, creamos una farsa. Un socio estratégico de largo recorrido del Grupo Ibérico en Alemania estaba en crisis financiera y quería vender una tecnología central extremadamente importante a un precio de ganga. Pero exigían que la máxima responsable y el director financiero estuvieran en Berlín en 48 horas para cerrar el trato. Todo se preparó meticulosamente. Correos electrónicos, contratos falsos, e incluso una videollamada con un director alemán organizado por el equipo de Manuel. Esa noche, le di la buena noticia a Javier. Fingí estar emocionada y estresada. Cariño, es la oportunidad del siglo para el grupo. Si conseguimos esta tecnología, dejaremos atrás a toda la competencia. Pero es muy urgente. El señor Morales y yo tenemos que volar esta misma noche. Javier se quedó perplejo, frunciendo el ceño. El viaje a la Costa Brava estaba planeado, la trampa tendida, y de repente la presa quería volar al otro lado del continente. ¿Tan urgente es?, preguntó, escéptico. ¿No puedes enviar a otra persona? Acabas de recuperarte. No me gusta que viajes tan lejos. No puedo, amor. Piden explícitamente a la presidenta. Es mi oportunidad para demostrar mi valía ante el consejo. Quédate tú aquí y ocúpate de todo. Aplazamos lo de la Costa Brava unos días. En cuanto vuelva, vamos. Te prometo que volveré lo antes posible. Utilicé un tono caprichoso y ambicioso, propio de una joven presidenta deseosa de afirmarse. La codicia en los ojos de Javier finalmente venció a la sospecha. Un gran negocio traería enormes beneficios, y después de mi muerte todo sería suyo. Aceptó a regañadientes. El señor Morales y yo tomamos el vuelo nocturno a Berlín. Durante las más de 10 horas de vuelo, no pude pegar ojo. Estaba ansiosa por Leo y tensa por lo que estaba a punto de enfrentar. Berlín nos recibió con una mañana fría. Sin perder un segundo, fuimos directamente al banco Berliner Sparkasse. Tras completar los complejos procedimientos de verificación, un empleado del banco nos guió a la bóveda de seguridad. El sonido metálico de la cerradura resonó en el silencio. La pesada puerta de la caja de seguridad se abrió. Dentro, solo había un objeto, una carpeta de cuero azul. Mi corazón latía con fuerza. Volvimos a la habitación privada que habíamos reservado. Con manos temblorosas, abrí la carpeta. Dentro había documentos perfectamente ordenados. La primera página era la fórmula química detallada y completa de la toxina NEM27, junto con el procedimiento para crear el antídoto. La esperanza de vida de Leo estaba ahí. Inmediatamente, fotografié cada página y se las envié a Manuel con instrucciones de entregárselas al profesor Ramos. Luego estaba el contrato original de compraventa de la toxina. Las firmas de Javier y Carlos aparecían nítidamente en el papel, irrefutables. Al lado, el diario del padre de Leo. Había documentado toda la transacción y sus sospechas sobre las verdaderas intenciones de los compradores. Escribió: dicen que es para investigación agrícola, pero sus ojos revelan una crueldad inmensa. Siento que acabo de darle un arma al diablo. Pero lo más aterrador estaba en el último dossier, marcado con la letra K. Era la abreviatura de Proyecto K. No era solo un plan para apoderarse del Grupo Ibérico, era un proyecto de investigación y experimentación ilegal de un nuevo fármaco en humanos. Bajo la dirección de mi padre,
El Grupo Ibérico tenía una filial farmacéutica. El Proyecto K era una conspiración entre un grupo de personas de esa filial y socios externos, que utilizaban en secreto a personas sin hogar y pacientes sin familia como conejillos de indias para un medicamento no autorizado. Y entonces vi un nombre familiar en la lista de líderes del proyecto, un nombre que me destrozó por segunda vez. Don Ricardo, el director de la filial farmacéutica, el mejor amigo de mi padre, el hombre a quien yo siempre había llamado con respeto padrino. Una nota manuscrita del padre de Leo, metida en los documentos. Lo explicaba todo. El hombre llamado Javier mencionó que su jefe estaba en problemas. El presidente del Grupo Ibérico parecía haber descubierto los ensayos ilegales y amenazaba con sacarlo todo a la luz. Necesitaban silenciarlo para siempre. Así que mi padre no murió solo por la codicia de Javier y Carlos, murió por su integridad. Había descubierto el crimen atroz de su mejor amigo y fue asesinado para proteger ese secreto. La conspiración era mucho más grande y oscura de lo que había imaginado. Me quedé sentada en silencio. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Lloré por mi padre, por la cruda verdad. El señor Morales se sentó a mi lado y me puso una mano en el hombro en silencio. Sabía que compartía mi dolor y mi indignación. Mi lucha ya no era solo por vengar a mi padre, sino por limpiar su legado. Tras un solo día en Berlín, regresamos a España. En el vuelo de vuelta, recuperé la compostura. Cuanto más terrible era la verdad, más fuerte se volvía mi voluntad de venganza. Ya no era solo una persona buscando justicia para su familia. Llevaba sobre mis hombros la responsabilidad por las víctimas anónimas del Proyecto K. Nada más aterrizar, recibí un mensaje de Manuel. Ya saben que has estado en Berlín. Un agente de seguridad del aeropuerto, del equipo de Carlos, ha informado de tu itinerario de vuelo. Apreté el teléfono. Así que mi farsa del contrato en Alemania no los había engañado del todo. Su sospecha ahora se habría convertido en alarma. Ya no dudarían. El viaje a la Costa Brava ya no era una trampa de reserva, sino una ejecución obligatoria. ¿Qué están haciendo?, respondí. Javier y Verónica ya están en la Costa Brava. Carlos voló hacia allí esta mañana. Están preparando todo en la zona de los acantilados, informó Manuel. Tal como esperaba, se estaban reuniendo para el golpe final. Bien, respondí. Nuestros planes siguen en pie. Prepara a la gente. Vuelo a la Costa Brava ahora mismo. El señor Morales me miró preocupado. Señorita, es demasiado peligroso. Ya lo saben. Ir ahora es meterse en la boca del lobo. Precisamente porque lo saben. Tengo que ir, señor Morales, dije con determinación. Creen que me tienen acorralada. No se imaginan que su trampa es también el escenario de mi obra. Esta vez no solo quiero sobrevivir, quiero que paguen el precio en el mismo lugar que han preparado para enterrarme. Llamé a Javier. Su voz al otro lado sonaba falsamente efusiva. ¿Ya has vuelto, cariño? Estaba tan preocupado. ¿Cómo fue el trabajo en Alemania? Genial, amor, respondí alegremente. Ya te contaré. Acabo de aterrizar. Voy a volar a la Costa Brava para estar contigo. Te echo tanto de menos. ¡Qué bien! Te estamos esperando aquí. El camino es un poco largo. Iré a recogerte al aeropuerto. Su voz estaba llena de expectación. Expectación por verme y por acabar conmigo. Antes de embarcar, me reuní con Manuel en la sala VIP. Me dio un traje de protección, fino pero extremadamente resistente, hecho de un material especial, para llevar debajo de la ropa. Puede mitigar gran parte del impacto, explicó Manuel. Nuestro equipo también ha llegado a la Costa Brava. Seguirán su coche a una distancia segura. Un equipo de rescate médico también está preparado al pie de los acantilados. ¿Todo está listo, señorita? Asentí. Estaba a punto de entrar en una apuesta en la que mi propia vida era la ficha, pero no tenía otra opción. Tenía que meterme en la guarida del tigre para atraparlo. Miré por la ventanilla del avión. El cielo de Madrid se quedaba atrás. El de la Costa Brava me esperaba, con un complot mortal y una oportunidad para cambiar las tornas. El aeropuerto de Girona Costa Brava me recibió con una llovizna fina. Javier me esperaba en la salida con un gran ramo de rosas. Me abrazó, representando a la perfección el papel del marido que añora a su esposa. ¿Estás cansada del viaje? Has trabajado demasiado, dijo mientras me acariciaba el pelo, con una falsa compasión en los ojos. Estoy bien. En cuanto te veo, se me pasa el cansancio, respondí, escondiendo mi rostro en su pecho para ocultar mi mirada gélida. Subimos a un coche de lujo. Javier insistió en conducir. Quiero llevar a mi mujer personalmente al resort. La carretera de la costa aquí es preciosa. Te encantará. La carretera era realmente hermosa, pero sabía que su destino era una ruta mortal por los acantilados. El coche dejó atrás la ciudad y comenzó a dirigirse hacia la sinuosa carretera costera.
Miré por el retrovisor. El coche negro del equipo de Manuel mantenía una distancia segura. Cuando empezamos a subir por los acantilados, la lluvia se intensificó y la carretera se volvió resbaladiza. A un lado, la imponente pared de roca. Al otro, un precipicio que daba al mar. El ambiente en el coche se volvió opresivo. Javier contaba chistes sin gracia, pero sus manos se aferraban al volante y de vez en cuando miraba por el retrovisor. Estaba buscando una curva ciega, el momento perfecto para actuar. Hay mucha niebla en este tramo, ¿verdad?, dije deliberadamente, fingiendo preocupación para que bajara la guardia. No te preocupes, cariño. Soy muy buen conductor, rió Javier, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Al llegar a una curva cerrada y peligrosa, con la niebla ocultando la visibilidad, Javier gritó de repente: «Isabel, cuidado, han fallado los frenos». Giró el volante deliberadamente hacia la barandilla de protección del acantilado. El coche se abalanzó, rompió la barandilla metálica y se precipitó por la ladera. En ese instante, vi cómo Javier, con una rapidez felina, abría su puerta y saltaba del coche. Lo tenía todo calculado. El coche dio varias vueltas ladera abajo. El sonido del metal chocando contra las rocas era ensordecedor. Los airbags se desplegaron. Gracias al traje de protección y a mi preparación, solo sentí un fuerte impacto, pero no sufrí heridas graves. El coche finalmente se detuvo, bloqueado por un gran árbol, a solo unos metros del borde del precipicio. Me quedé quieta, fingiendo estar inconsciente. Poco después, oí pasos acercándose. La puerta del coche fue forzada. Javier, con algunos arañazos en la cara para hacerlo más creíble, me sacó fuera. «Isabel, Isabel, despierta», gritó fingiendo dolor. Inmediatamente, sonó la sirena de una ambulancia, que llegó sospechosamente rápido. Un equipo médico, que yo sabía que era agente de Verónica, corrió hacia nosotros. Me pusieron en una camilla. «La paciente está crítica. Traumatismo craneal severo. Hay que llevarla al hospital ya», gritó uno de ellos. Me subieron a la ambulancia. Javier también subió. Las puertas se cerraron y la ambulancia salió a toda velocidad. Dentro, una enfermera se acercó a mí. A pesar de la mascarilla, reconocí la mirada triunfante de Verónica. Sostenía una jeringuilla con un líquido transparente. «Pobrecita mi amiga», susurró Verónica con voz venenosa. «Qué accidente tan terrible. Deja que te ponga un analgésico para que te vayas en paz». Estaba a punto de clavarme la aguja en la vena del brazo. Era el momento decisivo. Justo cuando la fría punta de la aguja estaba a milímetros de mi brazo, gemí suavemente y abrí los ojos. Mis ojos no mostraban el pánico de alguien que acaba de escapar de la muerte, ni el odio de quien sabe que va a ser asesinada. En su lugar estaban completamente vacíos, aturdidos y confundidos. Miré a Verónica y luego a Javier. Parpadeé, como si intentara reconocerlos. ¿Dónde estoy?», susurré, con una voz débil y extraña. «¿Quiénes sois? ¿Y yo quién soy?». La mano de Verónica con la jeringuilla se detuvo en el aire. Me miró estupefacta y luego se volvió hacia Javier con perplejidad. Javier también estaba paralizado. No esperaba que me despertara en ese preciso momento, y mucho menos mi reacción. «Isabel, ¿no me reconoces?». «Soy Javier, tu marido». Se acercó, intentando cogerme la mano. La retiré bruscamente, como si me quemara, con una mirada de miedo y distancia. «¿Mi marido? No recuerdo nada. Me duele mucho la cabeza. No sé quién eres». Mis lágrimas comenzaron a brotar, no de falsedad, sino como una liberación de toda la tensión y el miedo que había reprimido. Tenía que actuar bien. Javier y Verónica se miraron, intercambiando una mirada calculadora. Pude leer sus pensamientos. Un cadáver causaría demasiados problemas. Investigación policial, autopsia, preguntas interminables. Pero una esposa que pierde la memoria tras un accidente es una historia completamente diferente. Una persona amnésica ya no es una amenaza. Al contrario, se convierte en la marioneta perfecta, fácil de controlar, dispuesta a firmar cualquier papel que le pongan delante. Una fortuna de 200 millones de euros sería suya de forma legal y mucho más limpia. Verónica guardó la jeringuilla en silencio. «Probablemente el golpe le ha afectado al cerebro», le dijo a Javier con tono de experta. «Es un caso de amnesia postraumática. Hay que llevarla al hospital para tenerla en observación». Su plan de asesinato se había pospuesto. Habían picado el anzuelo. Me llevaron a un hospital privado de lujo, donde sabía que todos los médicos y enfermeras habían sido sobornados. Me diagnosticaron un traumatismo cráneoencefálico que me había causado amnesia temporal. Permanecí en la cama, interpretando el papel de una paciente débil, asustada y completamente desorientada. Javier estaba a mi lado constantemente, haciendo de marido devoto,
contándome pacientemente nuestros recuerdos, mostrándome fotos de la boda. Cada palabra suya me revolvía el estómago, pero yo solo podía mostrar una escucha ingenua. Esa noche, cuando Javier y Verónica pensaban que dormía, los oí susurrar fuera de la habitación. Parece que la suerte está de nuestro lado, dijo Verónica, satisfecha. Ahora todo es más fácil. Déjala aquí unos días para que se estabilice y luego le das los papeles del poder notarial para que los firme. Una amnésica no sabrá lo que firma. Vigilémosla unos días más, respondió Javier. Hay que asegurarse de que la amnesia es real y no una farsa. Últimamente me resulta impredecible. Cerré los ojos, con el corazón acelerado. Aún sospechaban. Mi actuación solo acababa de empezar. Había ganado tiempo. Había hecho que bajaran la guardia. Ahora tenía que aprovechar este tiempo precioso para reunir las últimas pruebas y preparar el golpe final. Los días siguientes en el hospital pasaron lentamente. Vivía el papel de una extraña en mi propia vida. Cada mañana, interpretaba la escena de pánico al ver a Javier. Él, con la paciencia de un depredador, me traía historias y objetos para ayudarme a recordar. Me enseñaba álbumes de boda. Me hablaba de nuestra luna de miel en París. Cada palabra suya era un puñal. Pero yo solo mostraba confusión y una curiosidad infantil. Carlos también vino de Madrid a visitarme. Me miraba con escrutinio, haciéndome preguntas detalladas sobre el pasado. ¿Recuerdas el viejo olivo en casa de la abuela? De pequeños siempre nos subíamos. Yo solo negaba con la cabeza, con la mirada perdida. No me acuerdo. Una mezcla de decepción y satisfacción apareció en su rostro. Para reforzar su confianza, empecé a firmar papeles sin importancia que Javier me daba. Pequeños contratos, documentos administrativos de la empresa. Fingía preguntar ingenuamente. ¿Y esto qué es? ¿Para qué lo firmo? Javier me explicaba vagamente que eran necesarios para mantener la empresa en funcionamiento mientras yo estaba enferma. Su satisfacción era evidente al verme firmar sin dudar. Su cautela hacia mí disminuía día a día. Empezaron a hablar abiertamente de transferir pequeños activos y fondos de inversión a mi nombre a los suyos, creyendo que yo no entendía nada. Pero por la noche, cuando Javier se iba y solo quedaba una enfermera de confianza de Verónica, era cuando yo actuaba. Esa enfermera era en realidad una agente de Manuel infiltrada. Bajo su apariencia de enfermera dedicada, me pasaba en secreto un microteléfono. Cada noche, en los breves minutos que salía, me comunicaba con Manuel y el señor Morales. ¿Cómo va todo, Manuel? Señorita, han empezado a moverse. Carlos está intentando vender un paquete de acciones que tiene autorizado. Javier está tratando de retirar fondos de sus cuentas de inversión. Están intentando liquidar activos lo más rápido posible. Perfecto, dije. Dejadles hacer. Recopilad todas las pruebas de esas transacciones ilegales. Señor Morales, coordínese con los auditores para bloquear cualquier cuenta sospechosa, pero sin que se den cuenta todavía. Hay que acorralarlos. También pregunté por Leo. ¿Cómo está? El antídoto ha funcionado. Ya está fuera de peligro y se está recuperando. Está muy preocupado por usted. Saber que Leo estaba a salvo me alivió. Era mi mayor motivación. Mi tiempo se agotaba. Sabía que Javier y Carlos no serían pacientes mucho más tiempo. Pronto me darían el poder notarial definitivo, y una vez firmado, mi vida no valdría nada. Sería entonces cuando no dudarían en actuar por última vez. Tenía que adelantármeles. Después de casi 2 semanas, me dieron el alta y me llevaron a una lujosa villa que Javier había alquilado en la costa. Dijo que el aire marino me ayudaría a recuperarme, pero yo sabía que era una jaula de oro donde podían controlarme mejor. Una mañana, Manuel me envió un mensaje cifrado. Javier ha contactado con un grupo de matones locales. También ha comprado 2 billetes de avión a Suiza para la semana que viene. Iba a actuar. El momento había llegado. Ese mediodía, sentada en el porche mirando al mar, me llevé las manos a la cabeza y fruncí el ceño. Javier corrió hacia mí. ¿Qué pasa? ¿Te duele la cabeza? No, dije, con voz ausente. Creo que acabo de recordar algo. Muy vago. Una cena, con muchas velas. Y tú me pediste matrimonio. Elegí deliberadamente un recuerdo romántico, uno que él seguramente me había contado. La expresión de Javier cambió de sorpresa a alegría, y luego a una pizca de inquietud. Sí, ¿lo recuerdas? ¡Qué maravilla, Isabel!, exclamó, pero sus ojos delataban un destello de pánico. Mi recuperación no estaba en sus planes. Quiero volver a sentirlo, dije, cogiéndole la mano con ojos suplicantes. Esta noche, tú y Carlos, ¿podríamos cenar juntos? Aquí mismo. Quiero intentar recordaros a todos. Una cena, una confrontación directa. Era mi invitación final, una trampa que tendía en mi propia jaula.
Javier dudó, pero al ver mi expresión inocente y anhelante, no pudo negarse. Pensó que era su última oportunidad para confirmar mi estado antes de actuar. Esa noche, la mesa estaba puesta al aire libre, con vistas a la playa, velas, el sonido de las olas, un escenario romántico y falso. Javier y Carlos se sentaron frente a mí, fingiendo alegría por mi aparente recuperación. Tras apurar mi copa de vino, la dejé sobre la mesa y los miré fijamente. Javier empecé con voz cómoda. Acabo de recordar otra cosa. Un viaje a Berlín, una llave de banco escondida en un libro de mi padre y una carpeta azul. La sonrisa se congeló en los rostros de Javier y Carlos. La copa de vino en la mano de Carlos tembló. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Estás delirando?, tartamudeó Javier. ¿Delirando? Sonreí con amargura. ¿Y qué me dices de la toxina en 27? ¿Del proyecto K? ¿De la muerte de mi padre? ¿También son delirios? El telón había caído. Los miré a los ojos. Mi mirada ya no tenía esa inocencia fingida, solo un odio gélido. Sabían que habían sido engañados. Sus verdaderos rostros, despojados de toda farsa, revelaron la crueldad y la locura de bestias acorraladas. La atmósfera se volvió densa. Javier fue el primero en recuperar una calma siniestra, la de una serpiente antes de atacar. Así que... Lo recuerdas todo, Siseo, abandonando el tono cariñoso. Nos has estado engañando todo este tiempo. Así es, respondí, bebiendo un sorbo de té. Comparado con la farsa de 5 años que habéis montado vosotros, mi pequeña obra de unas semanas no es nada. Debería daros las gracias por inspirar una actuación tan brillante. Carlos se levantó de un salto, golpeando la mesa. Zorra, ¿quién te crees que eres para jugar con nosotros? De aquí no sales viva. Eso no lo decidís vosotros, dije, mi mirada fría recorriéndolos. Ya habéis perdido. Desde el momento en que pensasteis que yo era un cordero fácil de guiar al matadero, perdisteis. Javier soltó una carcajada maníaca. Sacó su teléfono. Verónica, entra. Nuestra presa no es tan dócil como pensábamos. Al instante, desde la oscuridad del jardín, apareció Verónica, seguida de 2 hombres corpulentos y de aspecto amenazador. Verónica sonrió con malicia, sosteniendo un pequeño maletín médico. Tu actuación ha sido magnífica, Isabel dijo con ironía. Pero toda obra tiene su final, y el tuyo es esta noche. Abrió el maletín y sacó una jeringuilla idéntica a la anterior. La última vez tuviste suerte. Esta vez no habrá milagros. Una dosis de esto y te reunirás con tu querido padre. Los 2 matones avanzaron hacia mí. Yo permanecí sentada, sin miedo. ¿De verdad creéis que todo acabará tan fácilmente? Pregunté, con lástima. ¿Y por qué no? Se burló Carlos. Cuando mueras todo será nuestro. La policía concluirá que te suicidaste por la depresión post-accidente. Justo en ese momento, un estruendo sacudió la noche. La cancela de hierro de la villa fue derribada. Los potentes faros de varios coches de policía iluminaron el jardín como si fuera de día. Decenas de agentes armados irrumpieron desde todas partes. Policía, nadie se mueva. Manuel dio un paso al frente, apuntando su arma directamente a Javier. Javier Sanz, Carlos Montes, Verónica Ruiz, manos arriba. Los 3 se quedaron petrificados. Los matones intentaron huir, pero fueron reducidos al instante. A Verónica se le cayó la jeringuilla, que se hizo añicos en el suelo, convirtiéndose en una prueba irrefutable. La policía les puso las esposas rápidamente. Cuando pasaron a mi lado, Javier me miró con un odio y una incredulidad infinitos. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabías? Siseo. Me levanté, me acerqué a él y le susurré al oído, solo para que él lo oyera, porque olvidaste que si el amor puede ser ciego, el odio es 1000 veces más aterrador. Al verlos ser arrestados, no sentí alegría. Solo un extraño vacío. La batalla aún no había terminado. El verdadero cerebro, el lobo con piel de cordero, seguía libre. Días después, regresé a Madrid. La noticia del caso sacudió el mundo empresarial. La presidenta del Grupo Ibérico, víctima de un complot de su marido y su primo para asesinarla y robar su fortuna. Los titulares estaban por todas partes. Mi imagen aparecía demacrada pero con una mirada firme. Me había convertido en el centro de atención, la víctima y la heroína, pero sabía que esto era solo la punta del iceberg. Don Ricardo, el cerebro, seguía a salvo. Incluso me llamó, con voz falsamente preocupada. Isabel, querida, me he quedado de piedra con la noticia. No puedo creer que Javier y Carlos fueran capaces de algo así. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Escuchar su hipocresía me revolvió el estómago. Estoy bien, gracias por su interés, don Ricardo. La justicia se hará cargo, respondí fríamente y colgué. Reuní a mi equipo de confianza.
Manuel, el señor Morales y Alex, el joven hacker. Alex, ¿estos documentos de Berlín pueden incriminar a Ricardo? Alex negó con la cabeza. Señorita, estos papeles prueban que Javier y Carlos compraron el veneno y estaban involucrados en un proyecto K. El nombre de Ricardo aparece en la lista de personal clave, pero no hay pruebas directas de que él diera la orden de asesinar al presidente. Es un zorro muy astuto. Mi corazón se hundió. Espera, dijo Alex de repente. El padre de Leo era extremadamente cuidadoso. Quizás usó un servicio de almacenamiento en la nube como respaldo. La casa se quemó, pero los datos en la nube son indestructibles. ¿Puedes encontrarlo? Pregunté, con una nueva esperanza. Será difícil, pero no imposible. Tras horas de trabajo febril, Alex gritó. Lo encontré. Una cuenta en la nube encriptada con el nombre de su hija. En la pantalla apareció una carpeta llamada Reunión Final. Era un video de una conferencia online. El rostro de don Ricardo apareció, nítido. Estaba hablando con otros cómplices. En una pequeña ventana estaba Javier. Los ensayos de la fase 3 han sido un éxito, decía la voz fría de Ricardo. Pero tenemos un problema. El presidente el presidente del grupo ha empezado a sospechar. Amenaza con denunciarlo todo. No podemos dejar que lo arruine. Uno del grupo preguntó, ¿qué sugiere, señor? Ricardo miró a la ventana de Javier. Javier, tú eres el más cercano a él. Sabes lo que tienes que hacer. Hazlo limpiamente. Usa eso que trajiste de Alemania. Tiene que parecer un infarto natural. Después, su hija será tuya. Y el conglomerado, nuestro. El video terminó. La prueba definitiva. El cerebro del mal, al que yo había querido como a un padre. Me derrumbé en la silla, llorando. Este dolor era aún mayor que la traición de Javier. Era el colapso de toda mi confianza, pero tenía que ser fuerte. Al día siguiente, convoqué una junta extraordinaria del Consejo de Administración. Todos estaban presentes, incluido don Ricardo, sentado en su lugar de honor, con su habitual aire digno. Señores, dije, levantándome, hoy no estamos aquí para hablar del futuro, sino del pasado. Un pasado oscuro que ha estado oculto demasiado tiempo. Detrás del complot de mi marido y mi primo, hay un cerebro mucho más cruel. Hice una seña a Alex. Tengo un video que lo prueba todo. Justo cuando Alex iba a conectar su portátil, la puerta de la sala se abrió de golpe. Javier, con ropa de preso, irrumpió con una pistola en la mano, arrastrando a 2 guardias. «¡Quietos todos!», gritó. Corrió hacia mí, me agarró del pelo y me puso el cañón frío en la sien. «Vayad las armas ulamato». Manuel y su equipo, presentes en la sala, dudaron y bajaron sus armas. Don Ricardo, pálido como un muerto, intentaba escabullirse. «Firma esto». Javier me lanzó unos papeles a la mesa. «La cesión de todas tus acciones. Ahora». Estaba desesperado. «¡Detente!». Una voz joven pero firme sonó desde la puerta. Era Leo, de pie, junto a un escuadrón de fuerzas especiales que ya habían rodeado el edificio. La previsión de Manuel había funcionado. La aparición de Leo fue la gota que colmó el vaso. La locura de Javier explotó. Me empujó y apuntó a Leo. «Tú también, te mandaré con tus padres». «¡No!», grité. Un disparo resonó, pero no fue Leo quien cayó. Una bala de un francotirador de la policía alcanzó a Javier en el hombro. Los agentes irrumpieron y lo redujeron. Corrí a abrazar a Leo, temblando. Cuando todo se calmó, volví a mi asiento. La policía detuvo a don Ricardo en la puerta trasera. Como iba diciendo, dije, con voz firme, «La obra no ha terminado. Por favor, pongan el vídeo». La pantalla se iluminó. La voz de Ricardo ordenando la muerte de mi padre llenó la sala. El consejo lo miró con horror y desprecio. «Tú, has arruinado todo», siseó Ricardo, mirándome con odio. «No he sido yo», respondí. «Ha sido su propia codicia y crueldad la que le ha destruido». La policía se lo llevó. El telón final había caído. El juicio fue un acontecimiento nacional. Se desveló no solo el complot de asesinato, sino toda la red de ensayos ilegales. Con las pruebas irrefutables y el valiente testimonio de Leo, la justicia fue implacable. Don Ricardo, Javier y Carlos fueron condenados a cadena perpetua. Verónica recibió 20 años. El resto de cómplices también recibieron sus merecidas sentencias. Al salir del juzgado, el cielo parecía más azul que nunca. La justicia se había hecho. Mi padre y la familia de Leo podían, por fin, descansar en paz. Un año después, el Grupo Ibérico era una empresa nueva. Llevé a cabo una reestructuración total, despidiendo a todos los implicados y promoviendo a la gente íntegra y leal a mi padre. Adopté legalmente a Leo. Ahora era mi hijo.
Nos mudamos a una casa en las afueras con un jardín donde él podía plantar las flores que le gustaban a su hermana. La filial farmacéutica fue completamente reformada bajo una nueva visión: negocios con integridad y desarrollo con humanidad. La Fundación Benéfica Leo ayudaba a cientos de niños. También creé un nuevo fondo con el nombre de mi padre, dedicado a luchar contra el crimen corporativo. Aquella tarde paseaba con Leo por la playa. El atardecer teñía el cielo de naranja. «Mamá, mira, un arco iris», gritó, señalando el horizonte. Sonreí y abracé a Mejio. Mi vida había pasado por la peor de las tormentas, pero después de la lluvia siempre sale el sol. La tormenta se había llevado el odio y las mentiras. Ante mí, solo había un nuevo amanecer. Un futuro lleno de esperanza para los dos.